Los directores de la penitenciaría, del Centro de Detención Provisional y otros 7 funcionarios del SNAI fueron detenidos tras el hallazgo de armas, explosivos y drogas en sus oficinas del complejo carcelario de Guayaquil. Pese a las intervenciones policiales y militares, el control de la penitenciaría sigue en manos de bandas criminales. El Congreso y el Consejo Electoral de Colombia investigan si hubo dinero del narcotráfico en la campaña del presidente Gustavo Petro. El estratega del correísmo, Vinicio Alvarado, está implicado en el escándalo de financiamiento de la campaña de Petro. Las elecciones tendrán 1.700 observadores nacionales e internacionales, el número más alto de la historia electoral. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Televistazo Estelar este viernes 4 de agosto de 2023. Actualizamos la información sobre el último operativo ejecutado en la penitenciaría del Litoral, donde todavía hay novedades. Penitenciaría, tierra de nadie. Esta mañana, dentro del complejo carcelario de Guayaquil, que incluye 5 cárceles, la regional, La Roca, los 12 pabellones de la penitenciaría, también la de mujeres y el centro de detención provisional, policías y militares llevaron a cabo una nueva intervención en esas 2 últimas y en las oficinas también administrativas que tiene ahí el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad. Estamos hablando del SNAI. Encontraron armas de fuego, granadas, municiones y droga. William John con los detalles. La operación inició en la madrugada, pero ahora no ingresaron a los pabellones de la penitenciaría del Litoral. Empezaron en la cárcel de mujeres, luego pasaron al centro de detención provisional, pero los uniformados tenían información de que había más objetos prohibidos. Y ya no en la prisión, sino a pocos metros, en las oficinas del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, entidad a cargo de la administración y control de este complejo carcelario. Rompieron tumbados, paredes, pisos, escritorios y todo empezó a salir. 30 pistolas, un fusil, granadas, municiones, dinero en efectivo, botellas de whisky y droga. Estaban por todos lados, en la sala de audiencias, en el baño, en los espacios de reuniones, hasta en una bodega que funcionaba como farmacia. Tras el operativo, la Fiscalía, mediante redes sociales, informó que el director de la penitenciaría del Litoral, junto al director del Centro de Detención Provisional, 5 funcionarios administrativos y 2 guías fueron aprehendidos. En un comunicado, el SNAI apenas señaló que colaborará con las investigaciones. Hubo un cambio reciente de todos los funcionarios que vienen a hacer los controles en el filtro, con la finalidad de que ellos en ese entrenamiento y en esa capacitación estén aptos para buscar los modos de ocultar y los modos de operar. Tras esta nueva intervención, mostraron que en la cárcel de mujeres y en el centro de detención provisional hallaron ventiladores, aires acondicionados, televisores y otras decenas de electrodomésticos, aunque se trata de artículos prohibidos. Todo estaba en manos de los presos. Una nueva intervención policial y militar en la penitenciaría del Litoral busca desarmar a los presos de 9 pabellones que son los más violentos de las cárceles del país. Esto ocurre pese a un plan de reestructuración que estaba en marcha en ese penal. La pugna de poder de 5 bandas delincuenciales han hecho de la penitenciaría del Litoral la cárcel más violenta del país. Desde noviembre de 2022, el gobierno anunció la reorganización y reestructuración de los 12 pabellones, pero 9 meses después no ha logrado controlar esa cárcel. Ha quedado demostrado en los últimos 15 días cuando, tras 3 intervenciones policiales y militares, fueron descubiertos fusiles de alto poder, lanzagranadas, miles de municiones y hasta una piscina con tilapias. Algunos eventos prueban de la voluntad del gobierno de reestructurar la penitenciaría, pero a la vez muestran deficiencias y falta de continuidad en las acciones.
El 1 de noviembre, los Chone Killers que controlaban el pabellón 2 salieron de la penitenciaría. Los Fatales y los Águilas fueron reubicados a otros pabellones y dejaron libres los 6 y 7 para su reconstrucción. Esto generó una ola de atentados en las calles de Esmeraldas, Guayas y Santo Domingo. El gobierno respondió con mayor fuerza y por primera vez mostró a los presos sometidos en los patios y la demolición del pabellón consular por donde ingresaban armas y municiones. No se habló más de la reestructuración. El 22, 23 y 24 de julio hubo 31 muertos en un enfrentamiento entre los Lobos y Tiguerones. En otras 7 cárceles, 137 guías fueron secuestrados. El presidente Lasso activó el Comité de Seguridad en Guayas. El 24 de julio decretó el estado de excepción. El mandatario volvió a publicar imágenes de los presos en los patios. Según él, el estado de excepción puso orden en la penitenciaría. En los pabellones 9 y 10, fusiles y pistolas fueron sacados de la pared y se mostró un lanzagranadas y 1000 municiones. Ese mismo día, las bandas respondieron con una ola de atentados en Esmeraldas. En el pabellón 8 se retiraron celulares y municiones y los cabecillas grabaron videos sobre un supuesto acuerdo de paz que el gobierno negó. En un video estaba un policía y en otro el director de la cárcel de Esmeraldas. La fuerza pública realizó una segunda intervención que alcanzó el pabellón 3, donde se incautaron armas, municiones y explosivos. Este jueves se llevó a cabo una tercera incursión. Esta vez en los pabellones 5 y 12 se encontraron aves y un criadero de tilapias. Sin embargo, nada se ha informado sobre los pabellones 1 y 4 liderados por los Latin Kings. Así, el control sigue siendo parcial, agravado por las últimas denuncias sobre el presunto involucramiento del SNAI, organismo a cargo del sistema penitenciario. Gustavo Petro, el escándalo lo alcanza. Tormenta política en Colombia. El Congreso y el Consejo Electoral investigan el ingreso de dinero del narcotráfico a la campaña del presidente Gustavo Petro. Los casos se derivan de una serie de denuncias en las recientes declaraciones de su hijo Nicolás Petro, procesado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, admitiendo que recibió dinero ilegal y que una parte de esos valores se destinó a la campaña de su padre el año pasado. Gustavo Petro cumplirá el lunes un año como presidente de Colombia y esta es la segunda vez en apenas 2 meses en que saltan dudas sobre el financiamiento de su campaña. Primero fue en junio cuando se supo que el ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, había amenazado con revelar el origen de $5 millones que él había conseguido. Y ahora el testimonio de su hijo Nicolás Petro Burgos, detenido el sábado, quien tras llegar a un acuerdo de colaboración con la justicia en medio de una investigación por enriquecimiento ilícito, confesó haber recibido dinero de narcotraficantes y otras personas. Entre ellas Samuel Santander López Sierra, excongresista que fue condenado por narcotráfico y pagó una condena en Estados Unidos, así como Gabriel Ilzaca, cuyo padre es un empresario investigado por homicidio y nexos con grupos paramilitares. El fiscal dijo que existen chats, audios y documentos firmados por Petro Burgos sobre pagos en efectivo. Fueron utilizados por el mismo señor Nicolás Fernando Petro Burgos para su beneficio personal e incrementar su patrimonio de manera injustificada, y otra parte de estos fueron invertidos en la campaña presidencial del año 2022. Sobre el caso se ha abierto un proceso en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes del Congreso, encargada de investigar al presidente. La Fiscalía deberá enviar a ese organismo toda la información existente. Y si la comisión encuentra méritos para enjuiciar a Gustavo Petro, su futuro se decidirá en el Pleno del Senado. El presidente Gustavo Petro reaccionó durante una asamblea con campesinos. Tengan ustedes la absoluta certeza que este gobierno se acaba de acuerdo al mandato popular. Nos vamos hasta el año 2026. Y aunque deslinda cualquier responsabilidad, y en más de una ocasión ha dicho que se trata de una persecución por parte de opositores, ha nombrado desde ya a un abogado para este caso. Se trata de Mauricio Pava, un conjuez de la Sala Penal de Casación de la Corte Suprema de Justicia.
Pero hay además otra investigación en curso, esta vez en el Consejo Nacional Electoral, sobre el ingreso de dinero ilícito y violación de los topes de gasto de campaña. Ahí también esperan informes de la Fiscalía. Y las cuentas de campaña del presidente Gustavo Petro también son analizadas. El escándalo del posible financiamiento irregular de la campaña salpica a Vinicio Alvarado, prófugo de la justicia ecuatoriana y uno de los principales asesores del presidente colombiano. Francisco Garcés amplía este tema. Las cuentas de la campaña del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, generan nuevas dudas que también vinculan a los asesores externos que ayudaron a apuntalar su triunfo electoral. Entre ellos está Vinicio Alvarado, quien fue mano derecha del expresidente Rafael Correa y actualmente está condenado por corrupción y es prófugo de la justicia ecuatoriana. Alvarado es parte de una trilogía de asesores extranjeros de Petro y su participación en la campaña fue confirmada por el expresidente Correa en este mensaje en su cuenta de Twitter, en la que lo felicita tras el triunfo electoral. La polémica empezó a instalarse porque en el informe de cuentas de la campaña de Petro no aparece el pago a los asesores externos y tampoco su participación a título de colaboración, como debió reportarse en caso de que su aporte sea gratuito. Por eso, reseña el medio colombiano La Silla Vacía, la Fiscalía de ese país y el Consejo Nacional Electoral ya investigan posibles inconsistencias en las cuentas de campaña de las que, según la legislación colombiana, el presidente es responsable solidario. Es un nuevo frente que se abre dentro de la investigación que vincula al presidente colombiano después de que su hijo Nicolás, actualmente detenido, admitió que a la campaña presidencial entraron dineros no reportados legalmente. El caso rebota en el Ecuador también por el papel de Alvarado en la campaña y el de Raiza Bulgarín, actual candidata a la Asamblea por la Revolución Ciudadana, quien aparece vinculada al transporte de una parte del dinero irregular que manejó el hijo del mandatario colombiano. Elecciones 2023. Camino a Carondelet. Observadores, veedores y delegados de organizaciones políticas serán quienes supervisen la jornada electoral del 20 de agosto. El número de observadores internacionales será el más grande de los últimos procesos electorales, como precisa Patricio Díaz. El Consejo Nacional Electoral confía en que los comicios de agosto tendrán la mayor supervisión y vigilancia de los últimos procesos electorales. Los observadores, por ejemplo, superan los 1.700 entre nacionales e internacionales. La mayoría son del país, unos 1.400, y otros 300 corresponden a organismos del exterior. La misión más numerosa será la de la Organización de Estados Americanos, OEA, pero también habrá representantes de la Unión Europea, del Parlamento Andino, entre otros. En cuanto a los observadores nacionales, están registrados, por ejemplo, la Corporación Participación Ciudadana y universidades. De ellas, la que más inscritos tiene es la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, con 300 personas. Ellos tendrán acceso a todo. Incluye la información previa de campaña y el propio sistema de escrutinio. Además de sus informes, podrán dar alertas durante la jornada. Ellos pueden presentar inclusive denuncias ante el Tribunal Contencioso Electoral en caso de encontrar una anomalía dentro del proceso o tener alguna queja en contra de funcionarios. También los comicios tendrán veedores, que no supervisan todo el proceso, sino determinados espacios específicos. Hay dos grupos ya inscritos, uno para la parte administrativa de la consulta del Chocó Andino, con 17 personas, y otro para el voto telemático, que todavía no determina la cantidad de veedores. A ellos los registra el Consejo de Participación Ciudadana. Y nosotros lo acreditamos para que pueda actuar dentro del proceso electoral, se remite al objeto específico de la veeduría. Mientras que un observador electoral, la ley le da una calidad mucho más amplia. El último grupo de quienes supervisarán el proceso ya no es independiente como los anteriores. Son, en cambio, delegados de las organizaciones políticas y se enfocan en el control de los resultados electorales. El pasado 5 de febrero, en las elecciones seccionales, fueron 195.000 personas, según el CNE. Para este proceso se espera una cantidad similar. Ellos se podrán acreditar hasta el 12 de agosto. Mientras tanto, los candidatos a la presidencia preparan el fin de semana de actividades. Algunos bajaron el ritmo este viernes, pero otros siguen reforzando sus recorridos por varias provincias. Francisco Garcés, con más detalles de su agenda.
La campaña presidencial normalmente sube de intensidad los fines de semana, cuando los postulantes los utilizan para acercarse a los electores con recorridos y actos en los que agrupan a sus simpatizantes. Este viernes algunos planificaron su fin de semana y otros siguieron sus visitas. Daniel Noboa está en Los Ríos y centró sus actividades en Vinces, ciudad que cruzó en una caravana como las que desarrolla en cada localidad que visita. Usa camiones en los que exhibe sus propuestas en pantallas gigantes y otro en el que se moviliza el grupo musical femenino, así como autos y buses en los que se transportan sus simpatizantes. Yacu Pérez fue a Manabí para recorrer Manta y Montecristi. Se reunió con pescadores y luego con los representantes de la Cámara de Comercio de Manta. Después salió a las calles para saludar a sus posibles electores. Luisa González sigue en la Amazonía, en donde atendió a los medios de comunicación locales. Javier Herbas también dio entrevistas en medios de comunicación y lo mismo hizo Bolívar Armijos desde Guayaquil. Los tres candidatos no hicieron públicas ni emitieron imágenes del resto de actividades del día. Jan Topic realizó sus actividades en Quito, en los populosos sectores de Marta Roldós y Nueva Aurora en el sur de la ciudad. Instaló 6 puntos de vigilancia con cámaras de video y micrófonos. Luego recorrió a pie la zona comercial para saludar a los dueños de los negocios y reforzar su discurso de que aplicará una política para recuperar la seguridad del país. Otto Sonnenholzer se movilizó por 3 provincias. En la mañana estuvo en Riobamba, desayunó en el mercado de la Merced y habló con los vendedores. Luego caminó por la ciudad y conversó con los representantes de las juntas de agua de la provincia. En la tarde fue a Pujilí, en Cotopaxi, y cerró su agenda en un evento en el centro de Quito por la noche. Fernando Villavicencio escogió el norte del país. En Carchi recorrió los cantones San Gabriel, Huaca y Tulcán. A las ciudades a donde va el candidato prefiere reunir organizaciones sociales, gremiales y políticas, tal como lo hizo en San Gabriel, para luego organizar 2 caravanas motorizadas con las que atravesó Huaca y terminó en la capital provincial. El poder de las redes sociales y la falsa información se pusieron de manifiesto en Nueva York. ¿Por qué razón, Andrea? Juan Carlos, porque una turba causó desmanes en Nueva York luego de que un influencer anunció el sorteo de una consola de videojuego que resultó ser mentira. La policía luchó por controlar a miles de personas que se concentraron en Union Square de Manhattan, que vandalizaron vehículos, comercios e incluso atacaron un bus al enterarse de que era falso. Por ahora, la policía no ha dado información sobre heridos o arrestos. Este fin de semana vence el plazo que dio la Comunidad de Estados de África Occidental para que los golpistas de Níger restituyan al presidente que fue derrocado mediante un golpe a finales de julio. Hay la amenaza de una intervención extranjera en ese país, mientras que la nueva junta de gobierno busca apoyo de Rusia, informa Pedro Jiménez. Una multitud salió a las calles de Niamey, capital de Níger, para celebrar el aniversario de la independencia y respaldar a la junta militar instalada tras el derrocamiento del presidente Mohamed Bazoum. Níger fue colonia francesa hasta su independencia en 1960, pero mantienen una serie de acuerdos militares con ese país que ahora han sido suspendidos por los oficiales golpistas. En la manifestación había quienes gritaban "fuera Francia", que apenas se dio el golpe, comenzó la evacuación de centenares de ciudadanos. En la protesta, en cambio, se ondeaban banderas rusas, una acción que ha cobrado fuerza luego de la cumbre entre Rusia y los países de África en San Petersburgo, en la que el presidente Vladimir Putin ofreció ayuda en armas y alimentos a varios países de ese continente, donde no hay una posición unánime respecto a los últimos acontecimientos, al punto que dirigentes de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental han dado plazo hasta el domingo para que el presidente Bazoum sea restituido en el cargo, y no han excluido usar la fuerza para devolver el orden constitucional. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, deberá comparecer una vez más ante la Corte el 28 de agosto en una segunda audiencia antes del juicio por 4 cargos federales por conspiración, por intentar revertir el resultado de las elecciones de 2020 y el asalto al Capitolio. Él estará frente a la jueza apenas un día después del primer debate del Partido Republicano,
rumbo a las presidenciales de 2024. Trump sigue apareciendo como el más seguro contendor para enfrentar a Joe Biden y las encuestas actualmente los muestran empatados. Durán, territorio perdido. Hay conmoción en Durán, provincia del Guayas, por el triple asesinato registrado ayer. Entre las víctimas consta Miguel Santos Burgos, director de Planeamiento, Ordenamiento y Terrenos también del municipio de ese cantón. Diego Cuenca informa que este caso obstruyó el camino de la administración municipal. Las amenazas de muerte contra 14 directores municipales del Cantón Durán se materializaron con el triple crimen, donde murió Miguel Santos Burgos, de 40 años, quien estuvo a cargo del Departamento de Planeamiento, Ordenamiento y Terrenos. Este atentado obstruyó el camino para que la nueva administración avance con su plan de obras, debido a la temporal paralización de servicios que afecta a 230.000 habitantes. Además, desde mayo, 3 directores renunciaron a sus cargos en medio de la grave crisis de inseguridad, que no les permite laborar tranquilos. Por ejemplo, el alcalde Luis Chonillo, en su última visita pública de esta semana, usaba un chaleco antibalas, un casco y estaba acompañado por agentes especiales de la policía que portaban fusiles. Y en esas condiciones, ¿hacia dónde va la alcaldía? Chonillo no accedió a una entrevista solicitada por Televistazo debido al luto que vive el cantón. Uno de sus concejales aseguró estar escondido sin poder hacer recorridos en territorio, mientras que otro edil dijo que ni siquiera han podido realizar una sesión de consejo de forma presencial, solo las hacen por vía telemática para evitar ser blanco de un ataque criminal. El no solamente estar atados de manos, sino más bien el querer hacer las cosas bien y que no le agraden a otras personas, puede poner en riesgo la vida de un funcionario, de un excelente funcionario. Así el terror se expande entre los funcionarios, a pesar del estado de excepción vigente en ese cantón de Guayas, donde la policía busca identificar a los sicarios que fueron captados por cámaras de seguridad cuando asesinaron a Miguel Santos Burgos, que en los comicios del 2019 fue candidato a la alcaldía con su movimiento Durán Puede Más. Y en las elecciones de este año, buscó la concejalía con la agrupación de Chonillo. El funcionario dejó 2 hijos en la orfandad. Tras el asesinato del funcionario municipal en Durán, la atención en el Cabildo fue suspendida este viernes. Algunos negocios también interrumpieron sus actividades en medio del estado de excepción que no ha frenado la violencia en ese cantón. Con cadenas y candados amanecieron las puertas de ingreso a los 4 bloques del municipio de Durán este viernes. También las instalaciones de MAPAC y de bomberos. 20 agentes de control municipal eran el filtro de seguridad de la zona, a la que llegaron una decena de usuarios a hacer trámites, tras el asesinato del director de planeamientos del Cabildo, pero no recibieron atención. Tengo un problema con un terreno y hoy día me da un resultado sobre eso. ¿Qué le dijeron? Que venga el día lunes. Esta es la segunda paralización en la dependencia, que atiende en promedio 1.500 personas al día. Ocurre en menos de 3 meses de la nueva administración, debido a la violencia. La incertidumbre marca el ritmo de la jornada. En las intersecciones de Loja y Yaguachi, pleno casco comercial y a pocos pasos del sitio del crimen, 12 locales han cerrado en el último mes. Así relató don Miguel, quien tiene más de 10 años con su negocio en el sector. Cevichería, cerró, abrió el 50, cerraba a las 8, ahora tiene que cerrar más temprano. Y cualquier tirito de bala por ahí, cerra temprano. Otros comerciantes han devuelto incluso sus espacios de alquiler. La afectación no solo llega a los 10.500 negocios registrados en el municipio. En vez de dicen, ¿sabe qué? Dame toda la plata si no te mato. Eso es lo principal, lo que dicen. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que dar todo a Durán de nadie. Aunque en los 63 planteles fiscales del cantón las clases se dieron con normalidad, el temor acompaña a los padres al dejar y recoger a sus hijos. En algunas instituciones no había presencia de policías ni militares. Sé que están esperando, mejor dicho, que el muerto sea aquí afuera de la escuela como para darnos más seguridad más que a todos los niños y a los padres que esperamos aquí afuera en la institución. El cantón de más de 500.000 habitantes permanece en estado de excepción desde hace 2 semanas.
La Asociación de Bancos Privados del Ecuador establece un plan ante el fenómeno del Niño. Incluye refinanciamiento y logística para asegurar la continuidad del servicio bancario. Adriana Bermeo con los detalles. Los bancos privados del país cuentan con un plan de contingencia para enfrentar el impacto económico del fenómeno del Niño. Está previsto que se aplique a partir del último trimestre del 2023 con la llegada de la emergencia. El proyecto contempla 2 puntos. El primero, relacionado con el refinanciamiento y reestructuración de deudas, se realizarán a petición del interesado. Se dará prioridad a los créditos de consumo y a los microcréditos, que son aquellos destinados a los emprendimientos y microempresas, cuyos montos oscilan entre $4.000 y $5.000. Los intereses son de 16% y 22% y los establece la Superintendencia de Bancos. En términos generales, habrá que analizar cada caso para saber en qué condiciones se le puede refinanciar o reestructurar o entregar un nuevo crédito. La segunda parte del plan es sobre problemas logísticos y garantizar la continuidad del servicio bancario, que todas las sucursales estén activas, incluso si hay cierre de carreteras. Se ha previsto movilización aérea para que el dinero llegue a todas las agencias bancarias. Se optimizará el uso de canales digitales para las transacciones. U otros mecanismos que incluso suponen el apoyo entre entidades que están en la misma plaza para solventar las necesidades de efectivo que pueda tener una población determinada. La Asociación de Bancos Privados del Ecuador tiene $44.000 millones en depósitos. Aún no conocen cuál es el daño que pueda ocasionar el fenómeno del Niño. Alexei Navalny ha sido condenado a 19 años por extremismo. Así lo informó un tribunal de la prisión de alta seguridad donde se encuentra recluido. El opositor al régimen ruso fue hallado culpable de 7 cargos que incluyen incitación al extremismo, creación de una organización que infringe los derechos de ciudadanos y rehabilitación del nazismo. La sentencia está relacionada con las actividades de su fundación anticorrupción y con declaraciones de sus principales colaboradores. Navalny ya cumple otra condena de 9 años por corrupción y violación de la libertad condicional. En Estados Unidos, la policía busca a un grupo de hombres que robó $900.000 de una joyería. Los 3 delincuentes enmascarados con tachos de basura, plásticos y martillos rompieron el vidrio de las vitrinas del local. El atraco ocurrió en el centro de Los Ángeles. Los sospechosos tomaron las joyas y las guardaron en los tachos. Todavía no han sido detenidos. Un policía saltó de un barco a toda velocidad hasta otro que estaba fuera de control. Ocurrió en las costas de Florida luego de que el conductor de un bote cayera al agua y la nave continuara su recorrido a más de 60 kilómetros por hora. 2 agentes persiguieron la embarcación y cuando la alcanzaron, uno de ellos saltó, tomó el timón y la apagó sin que nadie resultara lesionado. Un atleta extremo marcó un nuevo récord al caminar por una cuerda floja iluminada con LED entre los edificios más altos de Qatar. El equilibrista es Jan Rus, 3 veces campeón mundial de esta disciplina. Melis González con los detalles. La imponente ciudad de Doha fue el escenario para esta hazaña. 185 metros de altura, el equilibrista Jan Rus caminó por una cuerda floja entre los edificios más altos de Qatar, las Torres Katara. El estonio de 30 años enfrentó el sofocante calor y el viento del desierto mientras avanzaba descalzo sobre una línea de apenas 2,5 centímetros de ancho. Preparación, estabilidad, calma y máxima concentración fueron los ingredientes principales para cruzar los 130 metros que separaban los extremos. Las luces sumaron peso al desafío que el 3 veces campeón mundial de caminar sobre la cuerda floja logró superar y al mismo tiempo obtuvo un nuevo récord. Luego de la pausa, las 2 caras de la escolaridad en Esmeraldas. Mientras unos vuelven a la presencialidad sin uniformes, otros ni siquiera están matriculados. Les contaremos por qué.
Esmeraldas, las escuelas que se convirtieron en albergues debido a la severa inundación de junio retomaron las clases. Algunas todavía registran ciertas carencias. Además, hay preocupación por la deserción estudiantil debido a la inseguridad. 8 planteles de Esmeraldas volvieron a la normalidad tras haber sido utilizados durante 57 días como albergues para damnificados de la inundación registrada el 4 de junio. Desde esa fecha se aplicó una modalidad de educación a distancia mediante fichas pedagógicas, pero la llegada de agosto marcó el regreso a las aulas. La unidad educativa Edilfo Begnet Angulo, ubicada en el sur de la ciudad, convirtió en albergues 6 de sus 24 salones. Esta semana ya sus 810 estudiantes están asistiendo, pero no todos llevan uniformes, porque los perdieron durante la emergencia y adquirir uno nuevo cuesta $60. En la institución les han entregado lápices, esferos y cuadernos. En cambio, en el plantel Alfonso Quiñones George, sus 1.547 alumnos han recibido uniformes y libros del Ministerio de Educación. En ambas instituciones, los padres de familia hicieron mingas para limpiar las aulas. Sin embargo, hay problemas en los sanitarios. Además, en Esmeraldas, la educación ha sido golpeada por la violencia. El pasado 25 de julio, las clases se suspendieron debido a una serie de atentados. Y aunque luego de 4 días se restablecieron, los maestros temen por la deserción escolar en las zonas rojas de la capital provincial. Por ejemplo, la unidad educativa fiscomisional Ángel Barbisotti, en el sector Isla Piedad. Padres de familia que nos desean, vea, señor rector, no es por la institución, nos gusta, pero es el barrio, es el sector. Solo hay 310 matriculados, pese a que su capacidad es para 1.000 alumnos. 6 de las 24 aulas están desocupadas. 2.000 habitantes de la colonia Bolívar en Pastaza quedaron sin servicio de agua potable tras un derrame de petróleo este miércoles. El crudo afectó 2 propiedades privadas y el estero Cedro Yacu fue también contaminado. La empresa encargada Plus Petrol indicó en un comunicado que el derrame había sido controlado y que desplazó maquinaria de limpieza. Aún se desconocen las causas de ese incidente. El Hospital María Rosa Parra se convertirá en el Hospital Básico de San Borondón luego de que esta mañana el IES recibió en comodato esa infraestructura. Tendrá capacidad para 20 camas, quirófano y área de consulta externa. El establecimiento estará operativo a partir del 31 de octubre de este año. El presidente de la República, Guillermo Lasso, participó de la entrega. La conexión aérea dentro del Ecuador es escasa, apenas llega a 10 destinos. Falta de infraestructura y poca demanda son los principales factores, como informa Luis Alfredo Zúñiga. Este viernes se aumentó el número de frecuencias aéreas desde Cuenca hacia Quito. Las aerolíneas Latam y Avianca ya operaban en esta ruta. Sin embargo, ahora se suma Aeroregional con 8 frecuencias semanales desde el aeropuerto Mariscal Amar. Con esto, también se abre la ruta Cuenca-Quito-Panamá. Y en los próximos días, también con Aeroregional, los pasajeros podrán conectarse con el mismo vuelo hacia Quito y luego hacia Lima. Y aunque el aumento de frecuencias es positivo, no llegan a nuevos destinos. A escala nacional, la conexión aérea es escasa. Pese a que Ecuador tiene 24 provincias y 221 cantones, apenas 4 aerolíneas ofrecen vuelos, solo hacia 10 puntos, sobre todo desde Quito. Hay cientos de ciudades a las que es imposible llegar en avión. Por eso, cuando han ocurrido cierres viales por deslizamientos de tierra u otros motivos, las personas simplemente quedan atrapadas. No hay más alternativas para movilizarse. ¿Pero por qué pasa esto? Una de las causas son los costos. Para las aerolíneas sigue siendo caro volar en Ecuador. Se reconoce la importancia de la eliminación del impuesto a la salida de divisas a los boletos aéreos. Pero hay otros rubros que encarecen precios, como la tasa aeroportuaria. Si yo le regalo a usted un pasaje, 0 costo, 0 IVA, está pagando solamente por ir al aeropuerto de Quito $63. He conversado, por ejemplo, con las low cost de Chile. JetSmart, Sky. ¿Por qué no vienen al Ecuador? Porque dicen volar en el Ecuador es muy caro. La demanda es otra traba. Los aviones que hoy se utilizan son para un promedio de 150 pasajeros. Eso limita la conectividad del país. Debemos pensar en aviones más pequeños, como te digo, de 50, 70 pasajeros, como los tenía TAME, los ATR. Son aviones diseñados para nuestra región. Otro punto es la falta de infraestructura. Ecuador tiene 21 aeropuertos, pero la mitad no están aptos para recibir operaciones comerciales. Desde la pandemia, paulatinamente se han ido recuperando vuelos. Sin embargo, a consideración de las aerolíneas, hay espacio para crecer, pero para ello también hay mucho en lo que trabajar.
Es posible salir de la adicción a las drogas. Ese es el mensaje que comparten las personas rehabilitadas. Pero ¿cómo lo lograron? Sigan en sintonía de Televistazo. Tenemos los testimonios. Esta madrugada 2 personas resultaron heridas en una balacera registrada en las calles Gallegos Lara y La F en el sector del Cristo del Consuelo en el sur de Guayaquil. Moradores de la zona grabaron el momento en que se escuchaban los disparos. Según la policía, los heridos no tienen antecedentes penales, fueron trasladados por familiares y amigos también a una casa de salud donde su condición es estable. Horas después, aproximadamente a las 3:30 de la madrugada, 3 hombres y una mujer fueron detenidos cuando circulaban en una camioneta de alta gama en la que llevaban 3 armas de fuego y 21 municiones. Se investiga si los sospechosos tienen relación con el ataque registrado. Un bus de transporte interprovincial se volcó y cayó en una quebrada en el sector de Pifo, en el kilómetro 6 de la vía Papayacta, en la provincia de Pichincha. A causa del siniestro, 5 personas perdieron la vida y otras 7 resultaron heridas, entre ellas 2 menores de edad. Las unidades de socorro atendieron a los heridos y luego los trasladaron a casas de salud. Penitenciaría, tierra de nadie. Desde su creación en el año 2018, el SNAI ha ejercido funciones en medio de objetivos que no se han cumplido. Por ejemplo, masacres carcelarias, asesinatos, artículos prohibidos y baja ejecución presupuestaria. Luis Alfredo Zúñiga con una radiografía al respecto. Los objetivos que debía alcanzar el Servicio Nacional para Atención a Personas Privadas de la Libertad SNAI aún son una tarea pendiente. Del 2007 al 2018, era el ahora extinto Ministerio de Justicia quien tenía, entre otras competencias, la rectoría del sistema penitenciario del país. Había problemas. Claro, hacinamiento del 40% e ingreso de objetos prohibidos como celulares, drogas y armas ya eran la tónica. Con la creación del SNAI mediante decreto ejecutivo en 2018 y la desaparición del Ministerio de Justicia, se pensaba obtener soluciones con un ente únicamente dedicado a las cárceles. Así empezó a operar en 2019, siendo la rehabilitación, reinserción y seguridad sus 3 principales objetivos. Desde entonces han pasado más de 4 años y 6 directores. El hacinamiento se redujo pero persiste, con un 13.17%. En las 35 cárceles del país hay una capacidad para 29.897 presos. Sin embargo, hay 31.189. Han existido más directores que años de funcionamiento de la entidad, directores que han salido del cargo después de alguna de las más cruentas masacres carcelarias. Un problema que se sumó a la crisis. Desde el 2021 esto escaló sin control, dejando más de 2.600 reclusos asesinados y más de 15 masacres en las que policías y guías penitenciarios también murieron o han sido retenidos. Ni siquiera la repotenciación de la cárcel La Roca de Guayaquil, ofrecida como de máxima seguridad, ha escapado de esta realidad, ya que el pasado abril hubo asesinatos. Los objetos prohibidos siguen apareciendo: arsenal de armas, explosivos, droga, electrodomésticos, piscinas, altares, animales. Y la lista continúa. Aunque el déficit de guías penitenciarios se ha reducido, pasando de 1.500 a 2.910, aún no son suficientes. Los 6 directores han ofrecido nuevas cárceles, equipamiento, guías y planes de seguridad, pero esto necesita inversión y la realidad es que la ejecución presupuestaria es baja. En lo que va de este año es apenas del 5.97% de un total de $135 millones. Un director sale, otro entra y todo empieza desde cero. Así se han desarrollado los más de 4 años del SNAI en funcionamiento. Al día de hoy, el sistema penitenciario se mantiene en estado de excepción. Mientras tanto, la justicia emite una nueva condena reducida, esta vez para 28 integrantes de la banda de Los Lobos que operaba en Loja. Los sentenciados recibieron penas de entre 20 y 28 meses de prisión por delincuencia organizada. Jacqueline Rodas con los detalles.
Un juez de la Unidad Anticorrupción y Crimen Organizado dictó una pena reducida para 28 integrantes de la banda de los Lobos, que operaba en Loja. El cabecilla fue sentenciado a 2 años y 4 meses de prisión como autor del delito de delincuencia organizada y 27 cómplices a 1 año y 8 meses. Las multas impuestas van de $1.300 a $2.200. Según la investigación, la estructura criminal tenía nexos en las cárceles. Entregaban volantes con amenazas en Loja y Catamayo. Extorsionaban y amedrentaban disparando en domicilios y locales comerciales. También presionaban a los dueños de discotecas y bares para que les permitan vender droga. Se los encontró con armas, vehículos robados, tacos de dinamita, y la fiscalía también los señala por sicariatos. La investigación duró 4 meses y mediante interceptación de llamadas descubrieron que se convocaban como parte de los Lobos a reuniones en canchas deportivas. Fueron detenidos entre diciembre y febrero pasados. Las sanciones menores son posibles por el procedimiento abreviado. Se trata de un camino permitido por la ley que acorta el tiempo del juicio. El imputado acepta haber cometido el delito y acuerda con la fiscalía una condena rebajada. Hace 2 días se conoció de otra sentencia reducida en contra de 6 miembros de los Tiguerones detenidos en Esmeraldas, que beneficiados con la misma figura recibieron penas de entre 3 y 4 años de prisión. Elecciones 2023. Camino a Carondelet. La mayoría de candidatos a la presidencia intensificaron su presencia en las redes sociales durante las últimas horas. Hubo desde juegos deportivos hasta cantos y bailes. Luisa María Heredia con el resumen. El candidato que más activo y relajado se ha mostrado durante las últimas horas en redes sociales es Yacu Pérez. En TikTok, por ejemplo, compartió una noche de boleo en Guayaquil. Y en Instagram, con un post lleno de colores y melodías, prometió recuperar el orgullo de Ecuador enfrentando a la corrupción. Otto Sonnenhorstner, en cambio, usó Twitter y TikTok para publicar un resumen de sus más recientes actividades de campaña. Pero también aprovechó el espacio para contar sus propuestas sobre inserción laboral y acceso a la educación. Con un grupo de jóvenes tuvo un encuentro que registró en video. Luisa González fue la que más sorprendió. Si bien en TikTok transmitió su preocupación por la falta de seguridad, en Twitter bailó y hasta cantó su propio tema. En el video musical aparece el expresidente Rafael Correa, quien sigue siendo el elemento recurrente. Los más discretos en redes esta vez fueron Daniel Noboa, quien publicó en Twitter e Instagram solo fotos de su recorrido por playas ecuatorianas en donde se reunió con pescadores. Y Bolívar Armijos, cuyas fotografías en cambio únicamente documentaron su recorrido por medios de comunicación. Fernando Villavicencio subió a TikTok un extracto de su encuentro con productores de San Gabriel en Carchi. Pero en otro video recordó cuando fue perseguido y sin nombrarlo envió un mensaje a Rafael Correa mientras comía hornado en Tulcán. Yo estoy libre y tú estás prófugo. Javier Herbas, por su parte, solo publicó extractos de entrevistas. Y al que no le fue tan bien en redes sociales es a Jan Topic. Si bien en TikTok hizo alarde de su supuesto crecimiento en las encuestas, y en Instagram apareció en un carpool con un influencer. En Twitter recibió críticas por un video reciente junto a un intérprete de señas que no transmitió su mensaje de manera correcta. Daniel Noboa se presenta a esta elección como candidato presidencial después de un corto paso por la Asamblea Nacional. Pero, ¿cuál es la estrategia de campaña del hijo del magnate bananero Álvaro Noboa para llegar a la presidencia? Veamos. Daniel Noboa basa su estrategia para llegar a Carondelet en su figura de empresario y en la generación de empleo que se propone lograr con el sector privado. Para eso se ancla en la imagen de su familia, de origen humilde pero exitoso en los negocios. Él resaltó precisamente la figura de su abuelo al inicio de la compañía familiar. Sin embargo, no profundiza en las fórmulas para crear empleo. Al igual que los demás candidatos, Noboa cae en esas mismas generalidades en cuanto a lo que son propuestas. Las certezas que el electorado está necesitando. Yo creo que eso le hace falta a la campaña de Daniel Noboa, pero es entendible porque es un político que está comenzando. No solo habla de su abuelo.
Su padre está presente en la campaña. Usa la misma música que él utilizó en las 5 veces que intentó llegar a la presidencia. La recicla, pero modernizándola. Ecuador, Novo está al frente. Su madre también lo acompaña en las brigadas médicas que lleva a los barrios, como lo hizo ella cuando su esposo era el postulante. Incluso uno de sus lemas es «Somos la nueva generación». Es la forma escogida por Noboa para generar recordación en la gente. Posicionamiento, algo que no consiguió en su reciente periodo de asambleísta. En una campaña con tan poco tiempo, ¿no es cierto?, los candidatos requieren hacer uso de este tipo de recursos porque la gente va a llegar a las urnas haciendo uso de aquello que le genere mayor recordación. La asociación con el empleo y el apellido Noboa es, en cierto modo, un atajo militar. Si bien quiere dar esos mensajes, ¿no es cierto?, apelando a la cuestión emocional, incluso nostálgica de lo que ha dejado su padre en campaña, aparte de eso, él está creando su propia figura a un mediano, a largo plazo, pensar a futuro. Yo creo que por ahí va la estrategia. A 16 días de la elección, no se distingue del resto de candidatos. No ha producido esa ruptura necesaria para llegar a Carondelet. Incumplimientos en el control del gasto electoral de los comicios seccionales de 2023 salen a la luz luego de que una ONG detectó inconsistencias en reportes financieros presentados al Consejo Electoral por parte de algunos candidatos. Aquiles Álvarez y Cintia Viteri aseguran haber justificado sus gastos, pero sus documentos no constan en la página web del CNE. Luisa María Heredia con más de estos casos. Que toda la información sobre los gastos de su campaña fue entregada y justificada ante el Consejo Nacional Electoral, asegura el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en una carta enviada a Televistazo. Proporcionó también un informe del movimiento político Revolución Ciudadana con corte 2 de febrero, que resume los montos: $360.350 en ingresos y $360.332 en gastos. La misiva llega luego de que una publicación de Fundación Ciudadanía y Desarrollo reflejara que en 7 reportes entregados, Álvarez había registrado solo $25 de ingresos y 0 de gastos. Esto con base en lo publicado por el CNE en su portal web, que son reportes quincenales en blanco. Cintia Viteri, quien fue la candidata de la Alianza Madera de Guerrero Partido Social Cristiano, en un comunicado difundido también asegura haber presentado al CNE un informe con 155 hojas, en el que se detallan cifras recibidas, invertidas y un estado contable inclusive de todo lo gastado. El 6 de febrero del presente año, Viteri envió a Televistazo este documento como prueba. Es el acta de entrega del informe económico de la campaña electoral 2023 de la coalición política, que tiene el sello de recepción del CNE. Sin embargo, en la web del organismo están subidas fichas como esta, con $0 de gastos reportados. La facultad estatal para el control del gasto electoral de las elecciones seccionales de 2025 está en manos de los departamentos de fiscalización de las delegaciones provinciales del CNE. Su principal insumo son precisamente estos reportes de ingresos y de gastos quincenales que, de acuerdo a la normativa vigente, deben ser públicos. Tuvimos que presentar una solicitud de acceso a la información pública para que nos entreguen esta información. Y desde ahí ya podemos observar un primer incumplimiento. Y un incumplimiento de funciones que puede dar paso a la intervención de la Contraloría o incluso a procesos de fiscalización de la Asamblea Nacional entrante. Drogas, la apuesta mortal. Hoy en la última entrega de la serie Drogas, la apuesta mortal, Televistazo presenta las historias de quienes lograron superar la crisis de abstinencia y luego de una sobredosis dejaron las drogas. La rehabilitación de los adictos sí es posible. Merlin Ochoa presenta los testimonios de los rehabilitados, quienes no solo se han ganado una beca estudiantil, sino que también tienen emprendimientos y venden sus productos a escala nacional. Tuve una influencia nefasta de la cocaína en mi vida. La marihuana me hizo mucho daño personalmente porque no es como comúnmente se cree una droga leve. El narcotráfico ha generado drogas que no sabíamos lo que consumíamos, o yo no sabía lo que en realidad estaba consumiendo,
y son mucho más peligrosas y altamente adictivas. Cada una de esas pastillas contiene un montón de otras drogas que la gente ni sabe. Yo entendí que mi enfermedad es incurable, ¿no? No por esto yo ando por la vida como un lisiado diciendo que soy enferma. Al contrario, entender que tengo esta enfermedad me permite vivir en recuperación. No es necesario perderlo todo. No es necesario perder la vida. Ahí existe una salida. Nos pueden ayudar. Porque uno solo no puede con la adicción. La adicción es mucho más poderosa que mi sola voluntad. Esa rendición de decir, me rindo, perdí la batalla, me voy a morir, no puedo parar, no puedo, voy a buscar ayuda, es la mejor decisión que he tomado en mi vida. A veces ni yo mismo me lo creo, pero son las oportunidades que se me han dado en la vida. Y me siento bien, digo la verdad, porque ya mi mamá me quiere. Bueno, aunque siempre me ha querido mi madre, pero ya me mira con otros ojos, me ve como un ejemplo. Mi hermana también, y eso me hace sentir bien y me hace seguir adelante, me ayuda para seguir adelante. Yo puedo aportar en algo en mi hogar, puedo ayudarme yo mismo y me siento bien porque es un dinero limpio que me lo estoy ganando con mi sudor y mi esfuerzo. Me abrieron las puertas en una universidad para poder estudiar una carrera que yo siempre quería, me gustaba, comercio exterior, y gracias a Dios voy bien. Me gustaría conocer muchos países, me gustaría expandir mi mente, aprender diferentes idiomas y comprar, vender cosas productivas que me ayuden a mí y ayuden a otras personas. Que lo hagan por su familia, sus seres queridos, las personas que más aman, que se levanten de aquel mundo que están. Me siento orgulloso de vender 1000 fundas a la semana a uno de los supermercados más importantes del país. Distribuye en Loja, Cuenca, a nivel nacional. Sí se puede, sí nos recuperamos. Poniendo la decisión y la emoción a esto, cogiéndole amor y ver que esto te ayuda a ti o a mí, vamos a salir adelante. Si uno no tiene la decisión, no lo hará así, le encierren, así lo hagan, lo que sea. Pero la cosa aquí es tener la decisión y la esperanza y la fortaleza para seguir adelante. No tan solo reintegrarnos a la sociedad ni a nuestra familia, sino ya no ser parte del problema, sino ser parte de la solución. Esto nos ayuda económicamente también para poder cumplir mis metas. Esa vida no los va a llevar a nada bueno, que se brinden más que sea un ratito, se brinden un minuto de felicidad, que conozcan lo que es la recuperación, porque la vida que están llevando no los va a llevar a ningún lugar bueno, los va a llegar a 3 lugares que son cárceles, hospitales y la muerte. Quiero ser un gran futbolista, el mejor futbolista de todo el mundo entero y del Ecuador. Cien estudiantes de una universidad de Quito elaboraron 12 proyectos ambientales. Alberto Luna cuenta cuáles fueron los finalistas y en qué consisten las iniciativas presentadas. 100 estudiantes de la Universidad Internacional SEC idearon soluciones para reducir la contaminación ambiental en el Ecuador. Presentaron 12 proyectos y 3 llegaron a la final. La propuesta ganadora es una máquina que optimiza el reciclaje de los filtros de aceite de los vehículos. Actualmente solo se reutiliza la parte metálica y el resto se quema. Ese dispositivo permite extraer casi todo el aceite y reciclar el papel filtrante. Será patentado en el registro de la propiedad intelectual. En este proyecto participaron 6 estudiantes. Ellos buscan que una empresa asuma su fabricación. Lo único que hay que hacer es darle todos los diseños para elaborar, que puede tener cada uno de los talleres y ellos mismos tratar de reciclar, y va a ser un dinero que a ellos mismos les va a ingresar, porque ahí ya la pueden vender como chatarra. Mientras tanto, una planta de tratamiento de agua fue desarrollada por 8 alumnos. Este es un prototipo de cómo funcionaría a mayor escala. Purificó agua contaminada de los ríos Pite y Monjas de Quito que puede servir para el riego de cultivos. Funciona con un programa informático desarrollado por jóvenes de la carrera de mecatrónica. Entonces estas aguas son tratadas con el fin de poder purificar y que cumplan las condiciones óptimas de las normativas de la INE.
También se elaboró un filtro electrostático que se puede colocar en tubos de escape de buses urbanos para retener las partículas más contaminantes. Trabaja como un imán con cables conectados a la batería del automotor. Nosotros logramos reducir un 25% de toda la polución y smog que emite un bus. Los estudiantes trabajaron en estos proyectos durante 6 meses. Él es la prueba viva de esa maquinaria extraordinaria que es el cerebro y el cuerpo como su extensión natural. En 4 segundos, este patinador impone un récord en el que sincroniza la velocidad y una versatilidad sin par de sus piernas. El video publicado en la cuenta de Winline SK8 tiene 12.7 millones de reproducciones y más de 1 millón de likes. Sencillamente impresionante. Ahora, una fuerza bruta, una masa gigantesca, incontenible, comparada con ese gesto delicado del aleta que más parece un saludo en medio de la inmensidad del mar. El video publicado en Blue Walls Hub tiene 130,000 likes y 1.8 millones de reproducciones. Dentro de una mina de sal en Zipaquirá, Colombia, esculpieron esta catedral. El viaje es tan subterráneo como mágico dentro de este monumento, catalogado como la primera maravilla de ese país. Hay algunos videos publicados en YouTube con miles de likes. Una imagen perfecta. Ella, su gracia, la cuerda, sus pies, los movimientos sincronizados, su habilidad. Una verdadera danza que ella realiza con una facilidad que asombra. El video publicado en la cuenta de TikTok de Lauren Jumps tiene millones de reproducciones y más de 300,000 likes. También sincronizado, que el ritmo contagia y da ganas de intentarlo. Recuerde que puede encontrar noticias en nuestro portal web www.ecuavisa.com. En las calles hay elementos a los que no siempre prestamos mucha atención, como las tapas de la alcantarilla. Al igual que las rejillas para aguas lluvias, son generalmente de hierro fundido. Pero hay ciudades en Ecuador que ya instalaron versiones ecológicas de esas piezas hechas con plástico reciclado. Hoy en Ecuaterra les presentamos una iniciativa de economía circular que plantea un cambio a los sistemas sanitarios. ¿Qué hace diferente a esta tapa de alcantarilla instalada en pleno centro de Guayaquil? Que a diferencia de las tradicionales de hierro fundido, está hecha de plástico reciclado. Esas botellas, envases y demás residuos sintéticos de hogares, negocios, industrias e instituciones. El plástico se recolecta, se acopia y se envía a una planta donde se tritura y se funde. Luego la mezcla es inyectada a presión en moldes con la forma requerida. Solo esta tapa fue hecha con 40 kilos de plástico, que equivale a lo que consumirían 20 familias durante un mes. El plástico como tal sigue su rumbo en diferentes vertederos, y es ahí donde nosotros como empresa aprovechamos este tipo de insumos plásticos para transformarlos en productos sustentables. Las de hierro fundido pueden costar unos $180. El precio de esta versión ecológica puede ser entre un 30 y un 40% menor, pero las ventajas van más allá de lo económico. Pueden soportar hasta 40 toneladas, duran hasta 100 años, no se oxidan, son resistentes a la corrosión, a agentes químicos y a altas temperaturas. Son más livianas, más fáciles de instalar y hasta pueden hacerse de colores. Pero lo principal es el alivio que le representan al ambiente, pues a diferencia de la industria metalúrgica tradicional, su proceso de elaboración utiliza apenas 6 litros de agua por pieza. Esta agua, que puede ser utilizada netamente para los procesos de refrigeración de los materiales, puede ser reutilizada de una manera en que no vamos a tener un consumo excesivo de agua, ni siquiera podríamos igualar el consumo de una persona en un día con respecto a cada pieza. Con el mismo material elaboran rejillas de aguas lluvias, con un beneficio también social, pues atajan un dolor de cabeza para las ciudades, el hurto de estos elementos.
A la fecha, estas piezas ya están presentes en Santa Elena, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santo Domingo. Una densidad poblacional que aumenta cada año, crece también la demanda de sistemas sanitarios. La idea es que más municipios, constructoras y hogares miren hacia este tipo de soluciones sostenibles. Revista Vistazo, edición Cuenca, investigó las razones que han llevado a la capital Azuaya a tener el mejor índice de empleo formal en Ecuador. Los datos precisan que 6 de cada 10 cuencanos tienen un trabajo adecuado. El resto de ciudades está por debajo de esa cifra. Cuenca es la ciudad con mejores indicadores de empleo del Ecuador. El 59% de su población económicamente activa, 212,000 personas, cuenta con un empleo adecuado según cifras del Instituto de Estadística y Censos, INEC. El resto de ciudades está por debajo del 50%, exceptuando Quito, que a su favor tiene la mayor oferta laboral del sector público del país. Lo que diferencia a Atenas del Ecuador con la capital es su tasa de desempleo, que se ubica en apenas 3%, mientras en Quito es del 10%. Revista Vistazo, en su edición Cuenca, detalla las razones en una nota periodística titulada Ejemplo a seguir. Se explica que 3 factores han incidido en gran medida para que 6 de cada 10 cuencanos tengan un empleo adecuado: el desarrollo industrial, la sinergia entre academia y empresas y la innovación. Varias empresas de ensamblaje y tecnología tienen su sede en Cuenca. Cocinas, refrigeradoras, televisores, teléfonos inteligentes, entre otros productos, provienen de la capital Azuaya y en algunos casos son de exportación. La oferta académica en esa ciudad se ha adaptado a esa demanda laboral con carreras en mecánica industrial, electricidad industrial o técnicos financieros, reseña la nota. Y además se permite a estudiantes universitarios que realicen sus prácticas en las empresas para aumentar sus oportunidades laborales. La innovación se ha evidenciado principalmente tras la pandemia, ya que muchos aprovecharon estudios en línea para aprender cosas nuevas, de acuerdo al informe de Revista Vistazo.